Hola a todos, bienvenidos al módulo 3, repaso de Python. Algunos de ustedes quizás sean ya expertos en programar en Python, algunos otros de ustedes quizás sean muy buenos programando pero en otro idioma, o quizás algunos de ustedes nunca en la vida han programado. Entonces, el objetivo de este módulo es que todos estemos en el mismo nivel, igualarlos a todos para que todos puedan sacarle el máximo provecho a este curso. Si usted ya es de los que sabe Python, lo invito a que vea este video quizás en velocidad acelerada, porque aunque no les voy a enseñar todo lo relacionado a Python porque este no es el objetivo de este curso. Me enfoqué a enseñarles los básicos para que puedan aprovechar el curso y también algunas funciones específicas que vamos a usar una y otra vez en este curso. Entonces, los invito a que se queden conectados. Vamos ahora sí a comenzar. Entonces, ¿por qué Python? Python es un lenguaje de programación y es muy popular en el campo de la ciencia de datos. Si usted es un científico de datos, lo más probable es que utilice Python o R. Por lo general, Python se utiliza más en la industria porque los códigos son más fáciles de poner en producción. Y por otro lado está R, que se utiliza más, los científicos de datos que están en la academia lo utilizan más. Por distintas razones. Entonces, ambos son muy buenos, ambos tienen sus ventajas, sus desventajas, pero Python particularmente tiene muy buenas librerías de Machine Learning, de procesamiento del lenguaje natural, y entonces por eso es que vamos a realizar este curso en Python. Python también es reconocido por su legibilidad y esto lo que quiere decir es que el código es muy fácil de entender así usted no sepa programar, porque utiliza palabras claves en inglés, entonces se siente uno como leyendo un idioma natural en vez de estar leyendo código. Entonces es reconocido por su gran legibilidad y por eso es tan fácil de aprender. Así que comencemos. Existen dos tipos de archivo en Python. Existe el .py y el .ipynb. Entonces, el .ipynb es el que vamos a estar usando a través de este curso, que es el Jupyter Notebook. Ese fue el que accedimos a través de la terminal en el módulo pasado, pero recordaréis por si no se acuerdan, ustedes van a la terminal y simplemente escriben. Ya una vez ustedes activen su ambiente de desarrollo, muy importante ese paso, escriben Jupyter Notebook y les va a salir una ventanilla pues con donde pueden crear un cuaderno de Jupyter y escribir Python. Entonces, para eso se necesita tener instalado Jupyter, que nosotros ya hicimos en el módulo pasado, para poderlo ejecutar. Y este formato es ideal para realizar experimentos e interactuar con ellos porque ustedes van a ver como en esta clase que hay celdas y son interactivas, usted puede regresar, puede adelantarse, entonces es bastante útil. El punto PY, solo para el conocimiento de ustedes, pero realmente no lo vamos a usar durante ese curso, es tipo script, un archivo tipo script, y se ejecuta desde la terminal. Se puede crear usando un editor de código. Yo uso Visual Studio Code y es ideal para escribir código en producción. Entonces, si ustedes desarrollan un modelo y quieren poner ese modelo en producción, o sea, que la gente lo pueda usar una y otra vez, o una empresa lo puede usar una y otra vez, lo necesita escribir en .py. Si lo escribe en .ipynb, no va a correr. Entonces, eso no lo vamos a ver en este curso, pero simplemente para el conocimiento general de ustedes. Ahora sí, vamos con el código. Me voy a salir acá de la pantalla grande. Y esto aquí que yo tengo que estoy presentando también es un Jupyter Notebook. Entonces aquí vamos a aprender lo básico de Python. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Lo primero es el concepto de variables. Entonces, yo puedo crear una variable con el nombre que yo quiera y asignarle un valor. Entonces, mi variable, y le voy a asignar el número 23, que es mi número favorito. Entonces, en esa variable, bueno, cosas. Para los que nunca han usado Jupyter Notebooks, esta es una celda donde ustedes escriben código. Entonces, en esta celda, ustedes, para correrla, aquí yo ya sé que yo la corrí porque hay un 1. Estas no las he corrido porque están vacías. Entonces, para correrla, ustedes pueden hacer click and run. Ya incrementó a 2 porque ya se corrió 2 veces. Pero la forma más rápida de hacerlo es con Shift Enter. Entonces, Shift Enter, ahí la corrí. Para crear una celda abajo o arriba, ustedes simplemente hacen el clic aquí de más, pero también pueden hacer clic aquí y escribir la letra A
para hacer una celda arriba o hacer clic aquí y la letra B para una nueva celda abajo. Y para borrar celdas es doble D. Entonces, si me ven escribiendo súper rápido es porque utilizo esos atajos. Entonces ya tengo mi variable y yo puedo llegar y imprimir mi variable y ver que tiene mi variable. Entonces mi variable es 23. Y la diferencia de Python con otros lenguajes de programación es que no hay que especificar su tipo. En ningún momento yo dije que era un número, en ningún momento yo dije que era, sino que Python automáticamente él hace la inferencia de qué es. Yo pude haber escrito una cadena de texto, entonces pude haber escrito mi nombre y acá lo vemos. Entonces por el momento voy a dejar el número 23, pero paréntesis, la diferencia entre una variable y una cadena de texto es que la cadena de texto siempre está rodeada por comillas. En cambio, esto es una variable porque no tiene comillas. Y ustedes lo van a ver en el color del texto también. Si yo escribo aquí así Viviana, va a pensar que es una variable. En cambio, si lo pongo en comillas, ya es una cadena de texto. Pero bueno, regresemos al número 23. ¿Qué puedo hacer yo con ese número 23? Entonces, mi variable. Y aquí como complementé yo este nombre tan rápido, pues escribí mi, que es el principio de la variable, y escribí tab. Y aquí vi las opciones que me dan. Entonces, mi variable, y enter, más 3. 26, correcto. ¿Qué más puedo yo hacer? Puedo concatenarlo con texto. Entonces, vamos a escribir texto, print. Yo por lo general para concatenar texto utilizo este código que es, escribo las dos comillas y al frente una F. Esta F le dice al programa que voy a utilizar variables dentro de mi texto. Entonces voy a escribir, hola, mi número favorito es, y aquí abro corchetas y pongo el nombre de mi variable. Y entonces cuando lo imprimo, me dice, hola, mi número favorito es el 23. Y bueno, otra cosa que quisiéramos saber es qué tipo de variables hace. Entonces, por lo que como en Python no se ponen tipos, uno no especifica si es entero, si es cadena de texto, etcétera, pues preguntémosle a Python qué es, cómo lo interpretó él. Entonces, él lo interpretó como un entero. Entonces, bueno, ahora vamos con cadenas. Creamos una cadena, mi cadena. Entonces, voy a poner, vamos a buscar las esferas del dragón. Listo, entonces ahí tengo mi cadena y puedo igual imprimir mi cadena. Porque la llamé mi cadena, no cadena. Mi cadena. Listo, entonces vamos a buscar las esferas del dragón. ¿Y qué tipo es eso? Le preguntamos. Entonces, type, cadena. Mi cadena. Es de tipo string. ¿Qué más le podemos hacer a esa cadena? Bueno, un método que es muy útil, que vamos a utilizar a lo largo de este curso, es cadena.split. Ay, sigo haciéndolo. Entonces, como sigo haciendo ese error, lo que voy a hacer es que a cadena le voy a asignar mi variable que es mi cadena. Con eso no lo vuelvo a hacer. Entonces, cadena. Y ni siquiera puedo escribir bien cadena. Cadena. Punto split. Entonces con cadena.split, este es un método muy útil para las cadenas de textos, es que nos va a separar en palabras usando los espacios. Entonces vamos a buscar las esferas del dragón. Pero uno no necesariamente tiene que solo hacer en espacios, uno puede hacer en base de cualquier carácter. Entonces voy a separar basado en las As. Entonces B, mos, porque había una A, la A se la comió, buscar, y noten que aquí está guardando el espacio, pues porque ya no está separando en base del espacio, sino en base de la A. Ahora, digamos que nosotros queremos guardar este resultado en una nueva variable, entonces era cadena.split y vamos a asignarle ese resultado a una nueva variable que se llame palabras. Cadena, listo. Entonces, palabras. En palabras vamos a buscar las esferas del dragón. Entonces, ¿de qué tipo es esa variable? Esa variable es de tipo lista.
Entonces, si esa variable es de tipo lista, em, bueno, entonces antes de saltarnos a las listas, un pequeño paréntesis también, es que como les venía mencionando, según los tipos, Python infiere qué tipo es, diferente a otros lenguajes de programación donde uno explícitamente tiene que decirle al lenguaje de programación qué tipo de variable es su variable. Entonces, como Python no hace eso, la mayoría del tiempo Python lo hace bien, pero a veces se equivoca y uno tiene que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, escribamos el número 3. Entonces, 3. 3 por 2, 6. Pero digamos que escribo el número 3 y hago 3 por 2. ¿Será que él va a saber que es un número? En cualquier otro lenguaje de programación esto sería un error porque estoy multiplicando una cadena de texto con un número. En otro lenguaje de programación esto sería un error, pero Python él intenta ser inteligente y lo que hace es escribe dos veces el 3. Lo tomó con una cadena de texto y lo multiplicó dos veces. O sea que uno pudiera escribir algo así como hola y lo multiplica varias veces. Entonces para uno evitar ese problema, uno lo que debe hacer es int en la cadena de texto 3, porque uno a veces puede leer un dato que es numérico, pero viene como una cadena de texto, entonces para convertirlo, pues ya le digo no, o sea, este coso de acá es un número. Entonces, int, y ahora sí por 2 pues nos da el 6. Listo, bien, eso es por el lado de las variables. Ahora vamos por las listas. Listo, entonces y vamos con las listas. Entonces teníamos nuestra lista de palabras. Esa es una lista. ¿Qué más podemos hacer con esta lista? Digamos que queremos acceder al primer elemento. Entonces, palabras, 1. Ay, pero ¿cómo así? ¿El primer elemento no es vamos? Bueno, en Python la enumeración comienza en 0. Entonces, si ustedes quieren el primer elemento, les toca escribir palabras, 0. Ahí nos da el primer elemento. Esto es importante de tener en cuenta para procesar los datos. Otras cosas que ustedes pueden hacer es palabras, menos 2, que creen que va a pasar, me da la antepenúltima palabra. Entonces, menos 1, menos 2. Si escribo menos 1, pues me va a dar dragón, que es la última palabra. Lo otro que puedo hacer es un subconjunto. Entonces, palabras de la 2 a la 5. Entonces, veamos. 0, 1, 2. Entonces, me va a dar desde buscar hasta la palabra 5, que es esferas. Entonces, 2, 3, 4. Y esta es otra cosa que hay que tener en cuenta, que el último número no lo toma. Entonces tomo la 2, la 3 y la 4. Y entonces lo otro es que uno aquí también puede definir variables. Entonces digamos n igual a 6. Entonces palabras. Y digamos que queremos regresar de la 2 a la 6, pero usando esta variable, pues nos regresó a buscar las esferas del. Y esto de la variable es chévere porque pues uno de pronto si va a utilizarlo en muchas partes del código, simplemente lo cambia acá en vez de cambiarlo en cada lugarcito de la casilla. Entonces es algo chévere y importante de saber. Ahora vamos con algo muy importante en los lenguajes de programación, que son los condicionales. Entonces, los condicionales es para, como su palabra lo dice, pues una condición y arroja si es falso o verdadero o lo que uno quiera. Entonces, em, el condicional en Python se escribe si, o sea, if, y la condición, entonces si 3 mayor a 5, ¿qué queremos que haga si 3 es mayor a 5? Que imprima 3 es mayor a 5. Entonces lo corrí y no imprimió nada porque como esto no es cierto, pues nunca entró acá. ¿Qué pasa si lo volteo? 3 es mayor, bueno, cambiámoslo. Si 3 es menor a 5, pues el condicional sí se ejecuta porque efectivamente 3 sí es menor a 5. Entonces uno puede hacer un condicional más complejo. Entonces, si 3 es mayor a 5, imprimir 3 es mayor a 5. Si no, imprimir 3 es menor a 5. Listo. Entonces, aquí sabemos que 3 es menor a 5 porque se ejecutó por este lado. Em,
Y bueno, este es un ejemplo tonto para entender cómo funcionan los condicionales, pero esto se le puede utilizar para muchas cosas de procesamiento de datos. Entonces, ahora vamos a crear un condicional un poquito más sofisticado. Vamos a buscar una palabra en la lista de palabras. Entonces, recordemos que nuestra lista de palabras era esta. Y vamos a buscar una palabra especial. Entonces, vamos a buscar, para buscar, igual a dragón. Entonces, vamos a buscar la palabra dragón. Entonces, podemos crear sí para buscar está en, eso lo escribimos con in, palabras, y por eso es que Python es un lenguaje tan legible, como les estaba diciendo al principio de la clase, es porque esto literalmente uno en inglés casi que lo puede leer. If, para buscar in palabras, o sea, sí, para buscar en palabras. Entonces no hay que poner tanto paréntesis y cosas que uno como que no lo lee bien. El Python es muy fácil de leer así uno no sepa programar en Python. Entonces, para palabras. Sí, palabras, imprimir eh, la palabra. Entonces imprimamos para buscar. Está en palabras. Si no está, entonces else. Yo voy a copiar esto mismo y escribo no está en palabras. Entonces, algo para notar en Python es que Python no utiliza ni paréntesis ni corchetes, pero es muy importante la indentación. Entonces, por ejemplo, cada vez que pongo dos puntos, es importante tener aquí un espacio tabular. Entonces, escribo esto y me dice, dragón está en palabras. Entonces, buscamos otra palabra. Busquemos Goku. Goku no está en palabras. Entonces, así es que funcionan los condicionales. Ahora vamos por los bucles. Entonces, ¿cómo funcionan los bucles? Los bucles son unos pasos que uno repite una y otra vez durante un tiempo definido. Entonces, eh, escribamos, lo chévere de Python es que en Python uno no necesariamente tiene que enumerar cada uno de los ítems, sino que él es capaz de saber que los ítems están ahí y los va buscando. Entonces, por ejemplo, for para palabra, en palabras, imprimir palabra. Entonces, iteró sobre cada una de las palabras que teníamos en nuestra lista llamada palabras y las imprimió. Esta palabra de acá puede ser lo que nosotros queramos. Incluso le puedo poner hasta una raya al piso. Funciona. Le puedo poner aquí vaca rosada y también va a funcionar. Esta es una variable que usted le da el nombre, es una variable temporal para el bucle. Que si usted está familiarizado con otro lenguaje de programación es lo que ustedes entre comillas conocen como el i, pero no, aquí en Python ustedes le pueden dar la palabra cualquiera, pero hay que aprovechar que Python es tan legible y ponerle palabras que, variables, nombres a las variables que hagan sentidos de tal manera que sea fácil de leer. Si digamos yo leo aquí para vaca rosada en palabras, imprimir vaca rosada como que no hace mucho sentido, por eso yo escribo para palabras, para palabra en palabras. Entonces yo ya sé que cada interacción está mirando cada una de las palabras en palabra. Palabra. Listo, entonces aquí tenemos nuestro primer bucle. Y nuestro bucle lo podemos hacer obviamente mucho más sofisticado. Entonces, digamos, yo quiero imprimir la palabra, pero quiero decir alguna cosa. Entonces, F, eh, la palabra es palabra. La palabra es, vamos a buscar las esferas del dragón. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, hay una versión, a veces ustedes van a querer enumerar cosas, entonces si ustedes quieren enumerar cosas, la forma correcta de hacerlo es para y, coma, palabra, en. Enumerate es una palabra de Python para enumerar una lista. Entonces, palabras, dos puntos, imprimir. Me voy a copiar de lo que tengo acá arriba. La palabra es
y la palabra es y su número es y. Entonces la palabra es vamos y su número es 0, etcétera. ¿Qué pasa si quiero hacer un contador de números? Entonces el contador de números es simplemente range. Entonces le hago de qué número quiero. Entonces digamos del 0 al 15. Entonces como yo quiero del 0 al 15, voy a escribir 16, porque si se acuerdan no incluye el último número. Entonces para número en el range, imprimir número. Y entonces aquí ya me imprimió todos los números del 0 al 15. Digamos que queremos del 5 al 15, etcétera. Entonces, bueno, algo importante de notar, que es lo que les venía diciendo antes, es el tema de la indentación. Entonces, si yo escribo algo acá que no está indentado dentro de los dos puntos, no se va a ejecutar sino solo hasta el final. Entonces, pongamos una carita feliz. Y la carita feliz solo se ejecutó hasta el final porque no estaba indentada. Si estuviera indentada, se ejecutaría siempre en cada uno de los pasos. Entonces, por eso en Python la indentación es tan importante. Ahora vamos con listas de comprensión. No, mentiras. Antes de irnos con listas de comprensión, vamos a hacer un último bucle. Entonces, hagamos este bucle que era el que teníamos acá, pero combinamos bucles ahora con condicionales. Entonces, para el condicional hacemos si número, y digamos si un número es par o impar, entonces si número módulo 2 igual a 0, imprimamos que el número, y especificamos cuál número es, el número es par. Y si no, que imprima lo mismo, pero en vez de decir par, que diga impar. Ay, y aquí quito este para que no lo vuelva a imprimir. Entonces así es que se mezcla un condicional con un bucle. Ahora vamos con las listas de comprensión. Esto es muy de Python, realmente no lo he visto en ningún otro lenguaje de programación y me parece súper importante mostrárselos a ustedes porque si van a buscar documentación, si hacen preguntas en Google, lo más seguro es que van a haber respuestas con listas de comprensión. Yo también lo voy a usar mucho durante este curso, entonces no es solo importante saber cómo se escribe para que ustedes lo utilicen, sino más que todo, pues más que todo para que puedan entender cuando vean documentación qué es lo que está pasando. Entonces, recordemos el bucle para llegar a la lista de comprensión. Entonces, digamos, para palabra en palabras, imprimir palabra. Pero entonces aquí digamos que yo quiero hacer que diga que sea mayúscula. Entonces, este método de Python me va a permitir que sea mayúscula, se llama upper. Entonces, punto upper me pone todas las palabras en mayúsculas. Entonces, ¿cómo hago esto? En lista de comprensión. Entonces, la lista de comprensión es una lista que se va ejecutando paso a paso. Entonces, yo puedo hacer palabra por palabra en palabras. Me vuelvo a imprimir toda la lista otra vez. Pero entonces yo puedo hacerle algo a esta palabra cada vez que la itero. Entonces, la voy a poner en mayúscula. Entonces, básicamente bueno, aquí lo estoy imprimiendo, pero yo aquí pudiera agregar esto a una lista. De hecho, hagámoslo. Entonces, mi nueva lista. Aquí creo una lista vacía y voy a ir agregando las palabras .append. Y al final voy a imprimir la nueva lista. Entonces, vean ustedes que estas dos celdas están haciendo exactamente lo mismo. Está iterando por cada una de las palabras en la lista de palabras y nos regresa la palabra en mayúsculas. Y tenemos el mismo resultado, una lista con las palabras en mayúsculas. Pero mientras que aquí me tomó varias líneas de código, aquí fue solo una línea. Entonces por eso las listas de comprensión son tan populares en Python y las van a ver por todas partes. Entonces, muy importante. Y ustedes se pueden volver sofisticados. Entonces, digamos,
n para n en rango de 5 a 23. Range es en inglés. Entonces, aquí tenemos una lista con todos los números y digamos que ustedes los quieren elevar al cuadrado. Aquí ya los elevé al cuadrado. Y digamos que ustedes quieren hacer un condicional dentro de la lista em, dentro de la lista de comprensión. Entonces, ustedes escriben si, if, n, módulo 0 igual módulo 2 igual a 0. O sea que si es un par. Si n es un par, que me lo dé elevado al cuadrado. Y aquí ya nos dio este resultado porque el resultado complementario, que serían los números que son pares, serían 25, 49, 81, porque bueno, 25 viene del 5, del 7, etcétera, y este viene del 6, del 8, etcétera. Entonces aquí nos están dando los pares y los impares. Bien, eso es por las listas de comprensión. Ahora, algo muy importante son los diccionarios. Bien, ahora vamos con los diccionarios. Entonces, un diccionario está compuesto de dos partes. Unas son las keys, las llaves, y los otros son los values, los valores. Entonces, las llaves, voy a anotarlo acá, tiene keys, que son llaves, y tiene values, que son los valores. Entonces, las llaves tienen que ser únicas, de tal manera que es una estructura de datos que nos permite acceder rápidamente a cada una de las llaves, porque como son únicas, pues las encuentra rápidamente. Y los valores, sí, no necesariamente únicos. Entonces, escribamos mi diccionario. Y para decirle a Python que voy a utilizar un diccionario en una lista, en vez de utilizar los corchetes cuadrados, utilizo los corchetes, eh, estos corchetes. Entonces, vamos a agregar una pareja de llave y valor. Entonces, mi diccionario verde, entonces verde es la llave. Y el valor, digámoslo en inglés, es green. Entonces, imprimamos mi diccionario. Aquí tengo mi diccionario. Entonces, hagamos otro como por llenar el diccionario. Azul es blue. Y vemos mi diccionario. Tenemos verde, azul. Listo. Entonces, vamos a agregar verde. No, agregamos, sí, verde 2, green. Entonces estoy repitiendo este valor, que es el mismo valor. Vamos a ver qué pasa. Entonces imprimo mi diccionario. Pues no hay ningún problema porque mi diccionario es capaz de guardar los mismos valores, aunque no sean únicos. Pero eso no es igual si lo hago con la llave. Entonces voy a usar la misma llave que es verde, pero ahora la voy a llamar azul en vez de green. O pongámosle green en mayúscula. Entonces, como es uno, si fuera lista, lo que pasaría es que se agregara otra llave de verde y green en minúscula y otra en mayúscula, pero como es un diccionario, vamos a ver qué pasa. Como es un diccionario, lo que hizo fue que en vez de crear un nuevo objeto, como lo hizo acá con el valor, que el valor era repetido, pero pues no importaba, agregó un nuevo objeto, pero como la llave tiene que ser única, lo que hizo fue que reescribió el valor de la llave. Y entonces, esos son los diccionarios y son muy útiles a la hora de manejar datos. Quizás no es muy explícito en este momento, pero una vez ustedes estén programando se van a dar cuenta de lo útiles que son los diccionarios. Ahora, funciones. Las funciones son
declaraciones que nos van a permitir realizar una acción una y otra vez sin tenerla que escribir varias veces, sino simplemente llamando su nombre. Entonces escribamos definición. Vamos a darle un nombre a mi función. Como soy muy mala colocando nombres, voy a ponerle mi función, pero esto aquí pues puede ser lo que ustedes quieran. Y paréntesis, dos puntos. Entonces en el paréntesis es lo que ustedes le van a dar a su función. Quizás, si quieren, no le van a dar nada a su función, simplemente su función les va a decir hola mundo. Entonces yo llamo a mi función y me dice hola mundo. Pero entonces, digamos que mi función va a recibir un nombre. Entonces, hola, y en vez de mundo va a decir el nombre. Entonces, hola, nombre. Entonces, mi función es, si la vuelvo a correr, me va a decir como te está faltando algo, porque esta función ya está esperando una variable que sea el nombre. Entonces, le escribo mi función, Viviana, entonces dice, hola, Viviana. Y lo chévere es que en vez de tener que hacer esto una y otra vez, simplemente llamo la función y le digo mi función Roberta. Entonces, hola Roberta. Y aquí esta función puede ser tan compleja como ustedes la quieran y pues sería muy engorroso tener que escribir todo eso. Hagámoslo así. Entonces, nombre igual a nombre por 2 y luego nombre igual a nombre.upper y nombre igual a nombre.split. O sea, esto no tiene mucho sentido, pero lo que está haciendo es que multiplica el nombre por 2, lo pone en mayúscula y luego lo divide por sus espacios. Eh, entonces, y finalmente que imprima el nombre. Bueno, y realmente en vez de imprimir, yo quisiera es que me regrese ese valor. Entonces dice, hola, Viviana, Viviana. Digamos que lo parta por las A's para que sea más evidente. Entonces, esto fue lo que hizo. Y si corro la siguiente línea de código, esto es lo que me da. Entonces, aquí vemos la ventaja porque si yo no hubiera tenido la función, me hubiera tocado escribir esto una y otra vez. Imagínense que ustedes dijeran, ay no, pero es que no era en mayúscula, sino en minúscula, lower. Y que a ustedes les hubiera tocado irse a regresar y modificar línea por línea por línea porque lo habían escrito muchas veces. Entonces la ventaja de una función, porque en una función ustedes simplemente escriben lo que necesitan modificar rápidamente y no tienen que decirlo una y otra vez. Hacen que su código sea más robusto. Entonces eso es lo que uno hace con una función y pues uno puede llamar una función en una lista. Entonces, hagamos una lista de nombres. Aquí voy a tomar unos nombres. Y uno puede llegar y llamar esa función. Entonces, para nombre en nombres, imprimir nombre, que esto es lo que estábamos haciendo antes. Pero entonces yo quisiera imprimir mi función y le doy el nombre. Entonces ya automáticamente en solo estas dos líneas de código estoy haciendo todo este procesamiento. Y esto también lo puedo expresar con una lista de comprensión, que sería mi función, nombre, mi función nombre, eh, para nombre en nombres. Eh, se me olvida que es en inglés. Listo, entonces aquí tenemos la lista de comprensión, lo tenemos en un ciclo y estamos haciendo uso de la función. Ahora, vamos con librerías. Entonces las librerías se pueden instalar desde la terminal o desde el notebook. Hay que poner atención que lo que está en la terminal esté en el mismo ambiente donde se está corriendo el notebook, porque si no de pronto ustedes instalan en la terminal y en el notebook no les funciona y es porque están en diferentes ambientes de desarrollo. Entonces ustedes se van a la terminal y simplemente
pues en la documentación de la librería les va a decir cuál es el comando. Hoy vamos a hacer una librería muy famosa en Python que es pandas. Entonces ustedes miran en la documentación y es eh, pip install pandas. Entonces ustedes escribirían esto aquí así en la terminal, pip install pandas. No lo voy a correr porque ya nosotros lo tenemos instalado por lo que instalamos en la clase pasada. Pero si se les atraviesa una nueva librería que ustedes no tienen instalada, así es como la instalan en la terminal o desde el notebook, pero desde el notebook simplemente ponen es un signo de admiración para dejarle saber al notebook que están interactuando con la terminal y no con el cuaderno como tal. Y esto aplica para otros códigos, digamos, uno puede escribir aquí pwd, que es lo que uno escribe acá en la terminal para uno saber dónde está. Entonces yo estoy en este momento en la terminal, estoy en esta dirección. Y si lo hago acá, me lo responde acá también. Entonces, eh, eso es lo que quiere decir ese signo de admiración. Entonces, eso es sobre las librerías. Y bueno, ¿y cómo la importo? Entonces yo puedo decir import pandas, ya tengo mi librería. Y entonces yo la puedo usar y puedo decir diferentes cosas como pandas, punto, y si escribo tab, me va a mostrar todas las cosas que yo puedo hacer. Pero el problema es que sería como muy engorroso tener que escribir pandas cada vez que yo vaya a usar una función de pandas. Entonces lo que la gente por lo general hace en Python es import pandas as, o sea, como pd. Entonces import pandas as pd. Y voy a importar otra librería que es import seaborn as SNS. Entonces estas dos librerías son librerías muy famosas de Python. Pandas es la que se encarga de manipular todo lo que sean tablas y Seaborn es de gráficos. Entonces voy a importar esas dos librerías y una vez importadas voy a utilizarlas. Entonces voy a crear una variable llamada iris y voy a utilizar SNS, que es esta librería Seaborn, punto, hago espacio y aquí voy a escribir la función. Yo sé que es algo de cargar datos, pero no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la función. Entonces yo escribo load a load dataset. Entonces ahí como que me va dando la recomendación. Y de hecho, si uno está, voy a hacer otra celda, si uno está como dudoso qué es lo que hace esa función, uno escribe un signo de interrogación y acá le sale a uno la documentación. Entonces, lo que hace es que recibe un nombre, recibe estos distintos parámetros, el nombre que está esperando es el nombre del conjunto de datos, etcétera. Entonces, a uno le explica cómo es que esa función funciona, valga la redundancia. Entonces, en este caso, yo sé que existe un conjunto de datos llamado iris y ese es el que quiero cargar. Ahí lo cargué en mi variable y lo voy a ver. Entonces, iris. Y es todo este conjunto de datos, tiene 150 filas, pero bueno, digamos que solo quiero ver las 5 primeras filas. Y sí, entonces aquí ya tengo una tabla con un conjunto de datos. Am, y finalmente, antes de cerrar la sesión, vamos a ver las funciones lambdas que las vamos a utilizar bastante cada vez que tengamos una tabla. Entonces, una función lambda lo que te permite es ejecutar un mismo código en una columna en todas las filas de esa columna. Entonces, digamos que nosotros queremos coger iris, es nuestro conjunto de datos, queremos coger la columna, entonces cojamos la columna, el ancho del pétalo. Entonces, este es un conjunto de datos muy popular conocido que es de flores y entonces dice el largo del pétalo, el ancho del pétalo, de qué especie es y el sepal, se me olvidó que es el sepal, pero es el tamaño de otra parte de la flor. El ancho y el largo de esa parte de la flor. Entonces, iris es, vamos a coger el tamaño del pétalo. Y acá vemos esta columna, que es esta que estamos viendo acá. Entonces, ya cuando tenemos esa columna, podemos hacer cosas chéveres. Entonces, podemos hacer punto .apply, lambda, eh, esta variable puede ser el nombre que ustedes quieran, entonces la voy a llamar x, lambda x, entonces x elevado al cuadrado. Simplemente porque quise, voy a elevar al cuadrado esta columna. Y si lo quiero salvar, o sea, si yo vuelvo a abrir mi iris, iris.head, ahí no ha pasado nada, pero si yo lo quiero guardar en mi tabla, entonces lo que hago es que copio este comando y lo salvo en una nueva columna. Entonces para una nueva columna lo que hago es iris, corchetes cuadrados y el nombre de nueva columna.
corchetes. Y entonces corro esto y ya lo vemos acá con los resultados. Acá en este lambda yo también puedo utilizar funciones. Entonces vamos a esta vez a utilizar nueva columna 2. Voy a hacer una nueva columna. Esta vez voy a utilizar lo de las especies. Y voy a utilizar esta función de por acá que tenía que se llama mi función, que hace lo del nombre. Coge este texto y le hace alguna cosa. Entonces, cojo acá el nombre de la función, pero en vez de pasarle nombre, pues le paso este X, que es el nombre de mi variable. X. Y ahora vamos a imprimir nuestra querida tabla. Y vemos que tenemos una nueva columna con lo que la función hizo de esa columna. Bien, vamos a recapitular. Hoy aprendimos los básicos de Python. Espero que haya sido de la utilidad de ustedes y que les haya dado los fundamentos para que le puedan sacar el máximo provecho a este curso. Y así cerramos el módulo 3. Nos vemos en el próximo módulo.